¿Prevé su Gobierno afrontar recortes en el sector público a la luz de las recientes declaraciones efectuadas por el vicepresidente? Señora Gil, si por recorte se entiende recorte de salarios de los trabajadores, ya le digo que no está encima de la mesa del Consejo de Gobierno ese planteamiento. No, lo hemos dicho y lo hemos reiterado. Entiendo que a veces se quieran generar debates o lo que yo creo que son falsas polémicas. No está ese planteamiento. El planteamiento que está encima de la mesa del Consejo de Gobierno, a la luz de esta crisis, y que les quiero decir claramente que tiene que afrontar esta Cámara con éxito, es la reforma del sector público asturiano. Es más necesario que nunca y lo tenemos que reconocer públicamente. Hay que reformar el sector público asturiano. Por tanto, recortes salariales nunca estuvo encima de la mesa, no ha estado nunca. No sé por qué se ha interpretado eso. Reforma del sector público asturiano como consecuencia del coronavirus, sí. Hemos denunciado en repetidas ocasiones la irresponsabilidad de utilizar la crisis provocada por el COVID para medrar políticamente. Los partidos que han agitado los miedos y temores de la sociedad para intentar generar un clima hostil, no solo al Gobierno, sino a las autoridades sanitarias, han incurrido en una deslealtad inaudita en la historia de la democracia española. Sin embargo, frente a la irresponsabilidad de quienes solo aspiran a convertir el sufrimiento en votos, se puede incurrir también en otra irresponsabilidad, la de no señalar de forma honesta y leal los fallos que se podrían cometer en el camino de la recuperación económica. Sería irresponsable por nuestra parte no mostrar nuestra preocupación ante las declaraciones efectuadas por altos cargos del Gobierno, en las que se apuntaba de manera inequívoca a la necesidad de hacer ajustes en el sector público. La pregunta que le planteamos es, por ello, clara y concisa: si prevé su Gobierno hacer recortes en el sector público. En caso de que su Gobierno emprenda esos recortes, sea en el ámbito que sea y en el formato que sea, nos parece obvio que estará cometiendo un tremendo error, pero también una gran injusticia. El sector público ha sido uno de los grandes bastiones en la lucha contra el coronavirus y será la clave para salir de esta crisis con justicia social y para poner nuestra economía en marcha. No olvidemos, por tanto, a quienes nos han ayudado a salir de esta crisis, ni tampoco a los que luchan por defender sus puestos de trabajo. Y no querría avanzar en esta intervención sin recordar a los trabajadores de la EBI en el Musel, que hoy se han concentrado frente a la Junta General y que el 14 de mayo se vieron obligados a iniciar una huelga de hambre como consecuencia de un recorte de plantilla que nos parece inadmisible y que puede acarrear hasta 7 despidos. A pesar de estar en huelga de hambre, se les está haciendo ir a trabajar poniendo en riesgo su salud. No hay que olvidar que el 78,9% del capital de esa empresa es público y que tanto el presidente como el director general de la autoridad portuaria son nombrados por el Gobierno asturiano. Ayer mismo, la dirección, nombrada por su Gobierno, denegaba la entrada de asistencia médica a los 4 huelguistas, diciéndoles que si quieren asistencia médica deben abandonar primero el encierro. Es inhumano y está en su mano solucionarlo. No se puede postergar la solución a este conflicto y desde aquí reivindicamos la lucha de la plantilla de EBI. Solicitamos al Gobierno asturiano que ponga fin a los recortes en la empresa. Mire, solo desde una concepción reduccionista de lo que es el Estado se podría dudar de que el sector público ha sido el sostén de la sociedad durante estos meses tan difíciles. El sector público es la sanidad, que ha trabajado al límite de sus capacidades materiales y humanas durante esta pandemia. Lo es también la estructura autonómica y estatal que asegura las condiciones de vida de millones de personas gracias al salario social, a las pensiones o al apoyo a las personas desempleadas. El sector público es el colchón que sostiene a millones de familias desde el Ministerio de Trabajo al prohibir los despidos durante la crisis y fomentar los ERTE. El sector público son los cuidados, es la educación. El sector público está detrás de todas las estructuras de protección social y articulación territorial que han mantenido a flote a nuestro país durante la pandemia y que ahora se vuelcan en reactivar su economía. Cualquier planteamiento que incluya recortes en cualquier administración estará poniendo en riesgo la maquinaria de soporte vital de la sociedad. Y eso incluye fórmulas de recortes más o menos disimuladas, como dejar de cubrir jubilaciones o las externalizaciones. Durante los últimos años, el sector público ha sufrido externalizaciones masivas, a menudo privatizaciones encubiertas, en ámbitos tan sensibles como el sanitario, el transporte o los cuidados. También en Asturias han tenido lugar externalizaciones en el SESPA, en comedores escolares, en servicios de limpieza, en mantenimiento de carreteras. Sin embargo, en ninguno de esos servicios externalizados o privatizados
se constata una mayor eficiencia. Al contrario, las condiciones laborales de los y las trabajadoras se deterioran sistemáticamente y los servicios empeoran de forma notable, porque el objetivo de una privatización no es, nunca lo ha sido, mejorar el servicio prestado a la ciudadanía. Diseñar una agenda de recortes, bien sea mediante ajustes directos, por externalización o por dejar sin cubrir las jubilaciones, contribuye también a legitimar el discurso de quienes afirman que ese sector está sobredimensionado. La inversión en el sector público español está lejos de los estándares europeos y, a pesar de ello, no se deben dejar de reconocer los méritos de nuestro sistema sanitario. Cualquier recorte afecta de forma exponencial a una plantilla desbordada por el envejecimiento de nuestra población, que demanda más recursos y a menudo no encuentra más respuesta que una larga lista de espera. Habrá quien argumente, en todo caso, que hay demasiados empleados públicos. Tampoco los datos apoyan ese tópico, tantas veces escuchado en boca de quienes consideran que el estado natural de la clase obrera debe ser la inseguridad y la precariedad. España es la cuarta administración de la Unión Europea con menos funcionarios por habitante, 1 por cada 16. Y tengamos en cuenta que la administración asturiana es de las más envejecidas del Estado. En la universidad la media de la plantilla es de 56 años y en la administración del Estado de 52. Creemos que este sector público no debe adelgazar, sino expandirse y convertirse en el motor que impulse al conjunto de nuestro sector productivo. Frente a los recortes salariales y el deterioro de las plantillas que supuso la crisis de 2008, tenemos que proteger lo que es de todos y de todas, especialmente cuando la brecha en justicia fiscal con los países de la eurozona es de 7,2 puntos y el fraude fiscal alcanza los 59.000 millones de euros. En definitiva, no faltan recursos ni sobra sector público. Tienen que decidir si aplauden o recortan. Señora Gil. Gracias. Me había contestado al principio, yo creo que casi ahora si cerrara el micro y terminara ya estaba, porque la respuesta está clara, recortes salariales no, reforma de administración y del sector público por supuesto que sí. Y le voy a explicar algo, mire, yo no sé si usted ha dirigido alguna vez un departamento de recursos humanos. Yo antes de ser alcalde fui concejal de personal de un ayuntamiento. Y sé, y fíjese, no tiene nada que ver, puede ser mantener el mismo nivel de funcionarios, sé que por la propia evolución de la administración en ocasión hay que transferir personal de unos departamentos a otros porque hay puestos que dejan de tener sentido. Los que hemos gestionado lo sabemos. Es decir, usted ha puesto ahora el mantra de que todos los puestos que hoy existen hay que mantenerlos porque sí, como regla general. No, sí, lo ha dicho. Ha dicho no, que por la jubilación no se reduzca plantilla de sus áreas. No. Oiga, ¿y por qué a lo mejor no necesitamos más médicos y médicas y a lo mejor menos de otro tipo de profesión? ¿Por qué se niega a eso? ¿Por qué ustedes hacen ese balance que yo creo que no es sincero? ¿Por qué? Porque también hay que partir de una realidad, que yo la escucho y tengo que hablarle claro a los asturianos. Claro, a mí me gustaría tener 50.000 servidores públicos, pero es que no se lo puede permitir la administración asturiana, salvo que el planteamiento que usted me dé sea que en 2 meses colapse el sistema público asturiano, entremos en una liquidación, en una quiebra de nuestra propia administración, lo que suponga despidos masivos. ¿Es esa la alternativa? Es que usted no ha hablado de la reforma. Usted está empeñada en buscar el punto de vista de los recortes. Y yo le estoy diciendo, y le contesté, no, pero hay que abordar una reforma del sector público asturiano, porque creo que se puede abordar, porque creo que ahí hay formas de trabajar diferentes, porque creo que hay que optimizar el empleo público, porque creo que hay que analizar dónde falta personal y dónde sobra personal, porque también es así. Tenemos que empezar a ver la función pública con un concepto amplio de servidores de lo público, de servicio público, que muchas veces se nos olvida. Y se lo habla y se lo dice, no uno que está aquí ejerciendo la presidencia del Principado, no, yo soy el primer funcionario de esta autonomía. Porque ser presidente del Principado no deja de ser cabeza de la Administración. Y soy, en este sentido, el primer funcionario de la autonomía. Lo que pasa es que conmigo, en este caso, mi oposición dura 4 años, la que me den los asturianos. Y como servidor público, yo siempre digo y mantengo que los servidores públicos, que somos las personas que hacemos esta función, tenemos en ese sentido que tener, evidentemente, dosis de ejemplaridad en la respuesta. Yo claro que reconozco el trabajo de los funcionarios públicos. ¿Cómo no lo voy a reconocer si convivo con ellos? Claro que lo reconozco, igual que reconozco que ahora estamos ya trabajando en un plan de reincorporación del personal público al trabajo presencial, porque no se entendería que los trabajadores de otros sectores estén teniendo que ir a trabajar a sus puestos de trabajo
y nuestros empleados públicos estén en casa. Eso no se entendería. Y flaco favor haríamos a la imagen de la función pública. Por tanto, también hay que reconocer esto. Y lo dice, insisto, el primer funcionario público de esta autonomía, que defiende, como he defendido toda mi vida, la función pública. Ahora, si usted lo que se va a cerrar es a la posibilidad de abordar una reforma del sector público asturiano, tengo que decirle que lo lamento. Esperaba de usted, en este sentido, lo mismo que yo le insisto siempre, la mano tendida. Yo le tiendo la mano y se lo digo una y mil veces. Es fundamental que en este sentido Podemos establezca si verdaderamente quiere ser un partido que haga propuesta más allá de la protesta, que sea útil a la gobernabilidad de Asturias y, por tanto, que deje su impronta en las necesarias reformas que tenemos que adoptar. Porque, mire, yo lo que no voy es a engañar a nadie. Los recursos son limitados y tendremos que gestionar esos recursos limitados de una forma honesta, que responda a las inquietudes de los asturianos y asturianas y, sobre todo, que suponga asegurar el futuro de esta Administración. Toda mi vida que he tenido que gobernar he trabajado con el objetivo de que cuando yo abandone una responsabilidad deje las cosas mejor que yo las encontré. Toda mi vida he trabajado con esa máxima. Y no sé si lo conseguiré, porque le soy sincero, no sé si siempre lo conseguiré, pero desde luego con esa máxima. Ahora, negarnos a abordar la reforma del sector público en el siglo XXI, en el que se puede fomentar el teletrabajo, otro tipo de actividades, en el que hay responsabilidades que en este momento, pues a lo mejor tienen que desaparecer para reforzar otras, es negarse a un debate que la sociedad asturiana nos reclama. Escuchemos más a la sociedad. Yo le invito, señora Gil, en este sentido, le invito a que colabore. Le invito a que aporte, a que dialogue, a que convierta a Podemos, responda a Podemos a esta invitación permanente que le hago a buscar acuerdos que garanticen la gobernabilidad y el diálogo, a que imiten, en este sentido, el planteamiento que su formación política hace a nivel nacional en el Gobierno de coalición, dando una respuesta progresista a los problemas. Le invito a ello. Confío en que seremos capaces de encontrarnos en ese camino.